Dios los bendiga, amados hermanos, familiares y amigos. Es un gozo estar una vez más con cada una de sus vidas desde la ciudad de Saint-Hyacinthe, Quebec, Canadá, para traerles un mensaje de Dios desde esta nación, aquí en compañía con mi amado esposo. Gloria al Señor. Así que con esta libertad que tenemos y este gozo en el Señor, quiero invitarle a abrir la palabra de Dios allí donde usted se encuentra, en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículos 23 al 24. Vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Y también vamos ahora a leer a Mateo 19, 4, 6 para que también lo vaya buscando. Génesis capítulo 2, verso 23, 24 dice la palabra del Señor. Dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Gloria al Señor. Y vamos a irnos al Evangelio de Mateo en el capítulo 19, versículos 4 al 6. Dice la palabra del Señor. Él respondiendo le dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Vamos a orar un momento para que el Señor nos hable. Padre bueno que estás en el cielo, Dios todopoderoso y eterno, Padre santo, estamos delante de tu presencia para engrandecerte, para alabarte, para adorarte, para honrar tu nombre, Señor. Gracias te doy por cada oyente, por cada vida, por cada varón, por cada mujer, Señor, que seas tú hablando a su vida, que seas tú ministrando a lo profundo de su ser, que seas tú hablando a cada una de ellos y de ellas, Señor, para que tu nombre sea engrandecido y exaltado. El honor y la gloria siempre serán tuyos, oh Dios. La honra y la alabanza siempre pertenecen a ti, Rey del cielo. Maravilloso es. Gracias, Señor, porque nos das la libertad de poder hablar la palabra que pones en nuestro corazón para bendición de las almas. Amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero predicar en esta hora bajo el tema: el divorcio no existe delante de Dios. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. Este es un tema muy, pero muy controversial y es posible que a muchos por vivir en esta condición no les guste que este tema se toque, pero es nuestro deber delante de Dios como predicadores del evangelio que somos, traer este mensaje a la luz de la palabra de Dios, porque si no hablamos el mensaje que Dios pone en nuestro corazón, el cual el Señor dejó escrito para los hombres, para usted, para mí, aún las piedras lo hablarían y Dios nos lo demandaría por no haberle dicho a la humanidad, alabado sea el Señor, lo que Él quiere que se diga y que se conozca. Bendito el nombre del Señor. Y lo mejor es obedecer a lo que Dios diga para no tener problemas con el Señor, ya que toda palabra escrita en la Biblia redunda para la salvación de las almas. El tema de hoy es: el divorcio no existe delante de Dios. Nos preguntamos entonces, ¿qué es el divorcio? El divorcio es la ruptura del vínculo matrimonial y en términos legales, el divorcio es la disolución del contrato de matrimonio, etcétera, etcétera, etcétera. Y para hablar del divorcio hay que hablar del matrimonio. Por lo tanto, inicio diciéndoles que el matrimonio es una institución establecida por Dios. La Biblia nos enseña que desde el Antiguo Testamento Dios estableció el matrimonio como un pacto permanente. Acabamos de leerlo en este momento aquí en Génesis capítulo 2, verso 24, que Dios estableció el matrimonio entre un hombre y una mujer y que el esposo y la esposa son una sola carne, la cual ningún hombre en la tierra les debe separar. Cuando una pareja se casa, Dios está juntándolos. Por eso Mateo capítulo 19, verso 6 dice, lo leímos también, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Llámese un juez o un notario
o quien sea, aunque ejerza ese cargo de autoridad en la tierra entre los hombres, no lo habilita delante de Dios para anular un matrimonio y expedir un divorcio. Así este divorcio tenga las razones o justificaciones más suficientes o habidas y por haber. Delante de Dios el divorcio no existe. La palabra de Dios debe cumplirse en nuestra vida para que no nos engañemos a nosotros mismos y después tengamos problemas con la salvación. Para eso se ministra, se predica el evangelio, es precisamente para que alcancemos la salvación y la vida eterna. Aunque hayan cosas muy duras, muy fuertes, pero es la palabra de Dios que debe cumplirse en cada una de nuestras vidas. Aunque nosotros somos santos, imperfectos, estamos en este camino hacia la perfección, pero Dios quiere que seamos hacedores de la palabra de Dios, no solamente oidores, sino hacedores de la palabra de Dios. El matrimonio no solamente Dios lo ha diseñado, sino que Él, o sea, nuestro Dios, también ha dicho que el matrimonio es bueno. Lo dice Proverbios capítulo 18, versículo 22. Dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza la benevolencia de Jehová. Qué lindo texto. Y el significado que nos describe allí en Génesis capítulo 2, versículo 24, de que el que se casa y deja a su padre y a su madre uniéndose a su esposa, significa que una nueva familia se ha creado. Y esto le dice que la responsabilidad del jefe de familia es su propia familia. Obviamente con esta ordenanza no quiere decir que los hijos al estar ya casados no obedezcan el mandato de Dios de honrar a sus padres. Esto en ningún momento lo elimina, porque hay un mandamiento y antes nos produce una larga vida, una bendición, que es honrar a padre y a madre. En la creación de esa familia, el hombre es la cabeza de la esposa, de ese hogar, de esa familia. El matrimonio es la relación más íntima entre dos seres humanos, aún más íntima que la relación entre padres e hijos. Y qué bueno es el matrimonio, gloria al Señor, gloria a Dios. Yo no sé, usted que está detrás de esta pantalla dice, y que es casado y casada, dice, gloria a Dios, el matrimonio es una bendición, es bueno. Es una ayuda mutua, única, de fortaleza entre ambas partes, como lo describe el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo 12. Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir, y cordón de tres dobleces no se rompe, porque ahí tiene la bendición, la presencia de Dios, y el hombre y la mujer que están casados y están allí con su voto matrimonial. Así que es fuerte el matrimonio y Dios respalda el matrimonio y lo bendice de hecho. También tenemos que el matrimonio es un pacto, ya lo hemos mirado y lo vamos mirando. Si leemos, por ejemplo, Proverbios capítulo 2, versículo 17, dice acerca de aquella mujer que abandona al compañero de su juventud y se olvida del pacto de su Dios. Allí está hablando de aquella persona casada y aplica tanto para el hombre como para la mujer, que en el momento de contraer matrimonio se comprometió con su prometido o su prometida e hicieron delante de Dios un voto permanente hasta que la muerte los separe. Amén. Gloria a Jesús. En una ocasión, recuerdo esto de tantas que he presenciado, bodas. Y en ese momento, en esa ocasión, pues estaba allí, presente. Y bendito sea el nombre del Señor. Y el que estaba ministrando la ceremonia, estaba ahí casando a la pareja, le hizo al novio, le hizo la pregunta normal del compromiso de matrimonio. ¿Promete usted amarla, cuidarla? Y ya usted sabe todo lo demás, etcétera, etcétera. Y ese novio exclamó tan duro, tanto que nos retumbaron a todos los oídos y dijo así en voz, en cuello durísimo, lo juro, pero eso es, usted una cosa es decirlo y otra cosa es oírlo. Todos soltamos, obvio, pues a reír, tratamos de disimular, pero no podíamos, porque es que eso fue un estruendo tremendo. Todos soltamos a reír tanto que, porque fue efusiva esa palabra que salió de su boca con fuerza, con ánimo. Y yo creo y espero que siga casado hasta el día de hoy. Alabado sea el nombre del Señor, porque hay cosas que no podemos decir hoy que sí y mañana se olvida. Alabado sea el nombre de Jesús. Entonces, recuerdo eso como sacudió
el auditorio, el escenario allí, amén, donde estábamos todos presenciando su boda. Amados hermanos y familiares y amigos, los pactos con Dios son diseñados para ser cumplidos o ser sostenidos, mantenidos por nuestra palabra delante de Dios. Por eso usted, que aún está soltero o soltera, ore al Dios del cielo por la persona que va a elegir como su esposo o como su esposa, porque será para toda la vida, porque el divorcio no existe delante de Dios. Por más que usted hasta quisiera convencer a Dios que su divorcio es legal en la tierra, porque le fue mal con su cónyuge, o dejó de amarlo, o le pusieron tremendos cuernos, por la razón que sea, y aunque hayan leyes que se lo legalice, aquí el detalle es que Dios lo aborrece, Dios aborrece el divorcio. Y mire lo que dice el libro de Malaquías en el capítulo 2, versículo 14. Vamos a leer Malaquías, gloria al Señor, capítulo 2, versículo 14 al 16. Vamos a leer la palabra del Señor aquí también. Y mire lo que dice. Mas diréis, ¿por qué? Porque Jehová ha atestiguado entre ti la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. ¿No hizo el uno, habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues, bendito sea el Señor, en vuestro espíritu, y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, o sea, no seáis infieles. Porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio, que significa el divorcio. Y al que cubre de iniquidad su vestido, dijo Jehová de los ejércitos, guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Este pasaje bíblico, aquí en este pasaje bíblico, Dios le dice al pueblo la razón por la cual él no le responde ni recibe su ofrenda, aun cuando claman, cuando lloran, cuando gimen, cuando hay lamento. Y la razón era que porque eran desleales con su esposa, porque ellos repudiaban a su compañera, a su esposa, la mujer con la que habían hecho una alianza, un pacto, el vínculo matrimonial, el repudio al cónyuge por la razón que sea. Dios lo aborrece de la persona por quien viene. Por lo tanto, muchos se apoyan, o podríamos decir que por otro lado, digámoslo así, muchos se apoyan en textos bíblicos haciendo una mala interpretación de ellos para justificar el divorcio. Ahorita vamos mirando esto. En el mundo hay divorcio por la dureza del corazón del hombre inconverso, al que no conoce de Dios, el que no sabe nada de los asuntos del Señor, que no lo conoce. Por eso, cuando Cristo estuvo en la tierra, les dijo a los hombres inconversos en Mateo 19:8, por la dureza de vuestro corazón, Moisés, de aquí se apoyan muchos para justificar su divorcio, y él le dijo, por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así, cuando él les dio carta de divorcio. Lo dejó bien claro el Señor Jesucristo. Pero en el Evangelio y en esta dispensación de la gracia en la que estamos, nuestro Señor Jesucristo cambia esos corazones de piedra endurecidos por el pecado y nos da un corazón sensible, como lo dice Ezequiel 36:26. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. O sea, sensible a la voz de Dios, sensible a la palabra de Dios, y para no perder nuestra salvación. Y el libro de Números, capítulo 30, versículo 2, dice que cuando alguno hiciere voto a Jehová o hiciere juramento ligando su alma con obligación, estamos hablando del matrimonio, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Gloria al Señor. Y Eclesiastés capítulo 5, versículos 4 al 6, dice que cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace
en los insensatos, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y que no prometas y que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel que fue ignorancia. Y hay una pregunta allí que dice, ¿por qué harás que Dios se enoje a causa de tu voz y que destruya la obra de tus manos? Tremendo. Por eso el matrimonio no es un juego. El matrimonio es un compromiso de por vida con su esposo, con su esposa, delante de Dios, y nadie está autorizado en la tierra para disolverlo. El matrimonio es indisoluble, solo existe una excepción al día de hoy y es casi remota por las circunstancias que se dan y el libertinaje que hoy hay al día de hoy. No vamos a entrar ahí en materia, pero ya usted me va a entender. Y es cuando una joven que le asegura a su prometido, a su futuro esposo, que es virgen, y ese día se casan, llega al matrimonio, y el esposo después, amén, se da cuenta, cuando se consumó el matrimonio, se da cuenta que su mujer había fornicado con otro, que no era virgen, que lo engañó, que le mintió, que esa mujer le falló no siendo sincera. Es allí donde dice Mateo 5, versículo 31 al 32, cuando Jesús les dijo, a no ser por causa de fornicación. Y ojo, y hay una diferencia muy grande entre fornicación y adulterio, porque muchos han mezclado todo esto. El pecado de fornicación es entre solteros y el pecado de adulterio es entre personas casadas. En el mundo hay muchos apoyos sobre este tema del divorcio y hasta han sacado libros para justificar el divorcio y aún han ido más allá, atreviéndose a asegurar que Jesús aprobó el divorcio, dizque por adulterio, cuando eso es completamente falso. La palabra de Dios no se contradice. Muchos se apoyan en la ley oficial del divorcio en Israel en tiempo de Moisés, buscando apoyo para el divorcio y el recasamiento. Entonces se apoyan allí. Pero esa es la legislación humana de los judíos dada aquí en la tierra, lo que ellos han hecho, han decretado en la tierra, pero desaprobada en el cielo por Dios, porque eso no es la palabra de Dios. Son leyes de hombres, son leyes terrenales, mas no son el deseo de Dios. Por eso Cristo les dice acerca del divorcio que al principio no fue así, que Dios estableció el matrimonio perpetuamente y solo la muerte puede separar el uno del otro, pero el hombre no tiene ese derecho que hoy muchos se han tomado. Lo que están haciendo es tomar parte en pecados ajenos. Hoy encontramos falsos pastores, falsos maestros, falsedad por toda parte, que como ellos han sido casados, divorciados y recasados, sacan doctrinas de hombres a favor de ellos para justificar el divorcio y el recasamiento que Dios prohíbe desde el principio. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, los bendijo y los unió en santo matrimonio hasta que la muerte los separe, como ejemplo universal del matrimonio indisoluble. Un día todos los que distorsionan las sagradas escrituras tendrán que ir a dar cuenta a Dios por las multitudes de almas que lanzaron al infierno, dándoles una falsa enseñanza, una falsa doctrina, un falso consejo, una falsa esperanza que sí podían divorciarse y volverse a casar, cuando el divorcio no existe delante de Dios. El divorcio es el trampolín para el adulterio. Toda persona que esté en adulterio y en fornicación se pierde, tristemente. Esto es muy duro decirlo, porque sabemos también que tenemos amistades, tenemos familiares, tenemos seres queridos que también pueden estar en esa condición o están en esa condición, pero es la verdad de la palabra de Dios, lo que dice la Biblia. Y leamos primera carta de Corintios, usted puede leer allá capítulo 6, versículo 9. La primera carta de Corintios dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, hermanos, y la lista es larga allí de los pecados por los cuales se pierde un alma. Y en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, versículo 8, habla que los fornicarios tendrán parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. No lo digo yo, lo dice la voz de Dios, la palabra de Dios, que el Señor nos ordena para enseñarles que dice la Biblia acerca de cada tema. Y hoy el tema es fuerte, pero hay que predicarlo, hay que hablarlo,
hay que decirlo, hay que enviarlo, este mensaje. El tema de hoy es: el divorcio no existe delante de Dios. Por eso hay que repetirlo tanto. Es su responsabilidad si acepta la palabra de Dios o la rechaza, pero como Dios te ama y te quiere salvar, por esa razón hay que enseñarte esta palabra para que ores a Dios. Hay que orar a Dios, hay que colocar tu problema en las manos del Señor, y así cada uno pueda tomar sus propias decisiones. Porque yo no puedo decir qué tienes que hacer con tu esposo o con tu esposa, que son el resultado de un recasamiento y donde hasta hijos de por medio. Eres tú el que debes pedirle a Dios su guianza y su misericordia para saber actuar con en este asunto, en este caso, en lo que tú estás viviendo, con mucha sabiduría. Porque aquí no estamos para desbaratar hogares, sino para dar a conocer cuál es la ley de Dios, cuál es la palabra de Dios y qué es lo que Dios ha establecido para que el ser humano alcance la salvación y la vida eterna para llegar al cielo. Por eso Dios nos sacó del mundo y cada día nos va libertando del yugo de las tinieblas para poder llegar al cielo. En una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús, usted lo encuentra en Juan capítulo 6, verso 60, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Es dura, sí, porque es el consejo para nuestra alma y nos golpea como un martillo, claro que sí, nos confronta con nuestra realidad. La palabra de Dios en muchas ocasiones suele ser amarga como la hiel, pero a la postre dulce como la miel. Es un bálsamo cuando aceptamos la soberanía de Dios y reconocemos que para nuestro bien las cosas deben hacerse como Dios, tal como Dios las ha establecido en este libro llamado Biblia. Esta senda antigua de la palabra de Dios es única, es la única, puedo decir, segura para nuestra alma, con un fin muy glorioso. Alabado sea el Señor, aleluya. La palabra de Dios es la que un día nos va a juzgar, y por esta palabra, con la ayuda del Señor, llegaremos al reino de los cielos. Entonces repasemos este tema en una pregunta. ¿Cuándo puede un hombre casado o una mujer casada ser libre del voto matrimonial? La respuesta a esta pregunta la tiene Romanos capítulo 7, versículo 2 al 3. Allí dice que la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras éste vive. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Y en el versículo siguiente, en el verso 3, dice que si en vida del marido se uniere a otro varón, será llamada adúltera. Oiga bien, en vida, si ese cónyuge vive y ella se une a otro varón, que él vive y ella se une a otro, será llamada adúltera. Pero si su marido muriere, amén, es libre de esa ley, de tal manera que si se uniere a otro marido, no será adúltera. Bendito sea el Señor. Es la única forma de ser libre del voto matrimonial, solo que uno de los dos cónyuges muera. Por eso escrito está, hasta que la muerte los separe. Así que piénselo bien usted que se va a casar, que la única forma de ser libre del voto matrimonial es la muerte de uno de los dos cónyuges, porque el matrimonio es para toda la vida. Espero que no haya por ahí ningún pensamiento homicida de los ya casados en contra del cónyuge para quedar libre. Santo el Señor, porque miles de casos en relación a esto se han dado en el mundo entero para él o ella casarse con otro, con otra. Santo es el Señor. Y el enemigo, que el Señor lo reprenda, no solo los ha hecho adúlteros, sino también homicidas. ¿Cuántos han asesinado a su cónyuge para quedar libre? Dios tenga misericordia. Santo nuestro Dios. Ponga su situación en las manos del Señor y pida la ayuda del cielo para resolver esa situación, lo que usted está viviendo, y descanse en el Señor. La palabra del Señor también dice que echando toda vuestra ansiedad sobre Él. También esta respuesta la encontramos en primera carta a los Corintios, capítulo 7, versículo 39. Y allí dice que la mujer casada está ligada por la ley mientras su marido vive. Oiga bien, está ligada por la ley mientras su marido vive. Pero si su marido muriere, libre es para casarse con quien quiera, con tal que sea en el Señor. Allí mismo en Primera de Corintios capítulo 7 del versículo 10 y el 11, dice que el apóstol Pablo, dice el apóstol, amén,
que los que estén unidos en matrimonio, dice él, mando no yo, sino el Señor. Él lo está expresando, pero dice, lo manda el Señor, no soy yo, es el Señor. Que la mujer no se separe del marido. Y si se separa, quédese sin casar o reconcíliese con su marido, o sea, perdone a ese marido, esa infidelidad tal vez de ese marido, lo que sea. Y que el marido no abandone a su mujer. Y ahí mismo en el versículo 12 y el versículo 13 dice Pablo que Pablo aconseja de manera ya personal que si el hermano o la hermana tiene un cónyuge que no es creyente y él o ella consiente convivir con su esposo o con su esposa, no lo abandone, porque hay una razón poderosa y es que el marido incrédulo es santificado en la mujer y la mujer incrédula es santificada en el marido. Así que si usted está casado o casada, ni piense dejarla para conseguirse un buen, otro mejor, un cristiano, una cristiana mejor, porque son de mejor vivir, etcétera. La orden es que no lo abandone. Si hay un consentimiento mutuo, ahí lo dice claramente. Y en el versículo 14 dice que si ese marido incrédulo se separa, él dice, no, y me voy a separar. Sepárese. Tal vez le da a esa mujer mala vida, yo qué sé, anda en malos pasos él, pues sepárese, dice el apóstol, pues no está el hermano o la hermana sujeto a servidumbre en semejante caso, sino que a paz nos llamó Dios. Así que para nada se recomienda el divorcio. Sencillamente usted se separó, pero no se divorció, y por la razón que sea, que creen que no pueden convivir juntos con su esposo o con su esposa, pues la recomendación es esa, sepárese sin divorciarse, ya que esta separación es recomendada con la esperanza que un día pueda haber una restauración de su relación matrimonial por la gracia de Dios, ya que Él fue quien los unió. Hay que orar al Señor, hay que clamar, hay que pedir misericordia. He conocido parejas que a la vuelta se han separado y a la vuelta de años Dios ha tratado con él o con ella o con ambos y han regresado y se ha vuelto a restaurar ese matrimonio. Qué lindo eso, de años. No se ve todos los días por ahí, pero sí es real. Así que toda persona que se haya casado ante una autoridad competente, ya sea judicial, religiosa o política, o se casó por allá en la selva, yo qué sé, pero se ofició ese matrimonio, esa ceremonia, que delante de Dios quedó ligado de por vida delante de Dios, porque Él fue quien estuvo ahí presente para esa ceremonia. No hay ninguna excusa para disolverlo delante de Dios. No que tal vez digan, no, pero es que me fue mal, esto, aquello, lo otro, y la razón que sea, que no, tal vez algunos dicen, no, pero es que un momentico, yo ahora soy cristiano, antes no lo era, me casé fue por la católica, y algunos aplican hasta la palabra, las cosas viejas pasaron y ahora aquí son todas hechas nuevas, yo soy una nueva criatura. Pues este texto no aplica para excusarse, divorciarse, casado, estará de por vida. Si su esposo o esposa tiene vida en esta tierra, él o ella pueden estar el uno a un extremo y el otro al otro extremo del mundo. Amén, esto es duro decirlo, pero él o ella con quien usted se haya casado, por más divorcios que tenga encima, por más documentos que haya firmado sobre su divorcio, por más sellos o estampillas que tenga los documentos que lo acreditan aquí en la tierra, que está divorciado o divorciada, hasta de pronto haya ido al Vaticano a divorciarse, donde haya ido allá al otro lado del mundo, sepa y entienda que todavía si él vive o su cónyuge vive, quien fue su primer esposo o esposa, él o ella sigue siendo delante de Dios su esposo o esposa legítimo. Quiera usted aceptarlo o no, ese es cónyuge con él o con ella que usted se haya casado por primera vez, es el que Dios aprueba como legítimo aquí en los libros de la tierra. Usted estará divorciado o divorciada, aparentemente, entre comillas, legítimamente divorciado, pero en el cielo usted sigue casado, casada delante de Dios, si usted no es viudo o viuda. Usted diga, uy, hermana, pero es que ahora sí, mejor dicho, ¿cómo voy a quedar? Hay que orar al Señor, hay que clamar al Dios del cielo. Así de sencillo. ¿Es dura esta palabra, esta realidad, esta verdad bíblica? Claro que es dura, sí lo es, y muy difícil para quienes lo viven. Ahí sí, como decimos por acá,
en otro idioma, I'm sorry, pero ante Dios es lo legal. Con razón los discípulos del Señor Jesucristo le dijeron, si así es la condición del hombre con su mujer, no conviene casarse. Y la verdad es que no conviene casarse a las carreras, a la ligera, porque tal vez usted cree que le está dejando el tren, que no se debe quedar tanto tiempo así, agarra el que sea o la que sea, tenga cuidado. No debe casarse irresponsablemente sin la dirección de Dios, porque el vínculo del matrimonio es para el resto de nuestra vida. Por ello, elija bien con quién se va a acompañar hasta el último día de su existencia. El recasamiento es sencillamente vivir en adulterio, porque uno de los dos es casado o divorciado, o a veces se da el caso que ambos pueden tener el mismo problema. Dos están allí unidos, pero ambos han sido casados, divorciados, recasados, en fin, etc. Juan el Bautista fue decapitado por hablar la verdad de la palabra de Dios, porque delante de la sociedad de Jerusalén y del mundo, Herodías no era una concubina del rey Herodes. Ellos estaban casados conforme a las normas legales del mundo, pero delante de Dios ese matrimonio no era legítimo. Por eso Juan el Bautista les predicó la verdad de la palabra de Dios y les dijo a ellos, tanto al uno como al otro, por eso ella lo repudiaba, lo rechazaba tanto. Le dijo a ellos, a Herodes, que Herodías seguía siendo la mujer, la esposa de Felipe, su hermano, y no la esposa de él, de Herodes. Y escrito está cuando Juan el Bautista le dijo a Herodes, y usted lo puede leer allí en Marcos capítulo 6 del versículo 14 al 29. Léalo y verá cuando dice, cuando Juan le dijo, no te es lícito, le dijo a Herodes, no te es lícito tener la mujer de tu hermano. En otras palabras le dijo a Herodes, estás en adulterio, vives en pecado con ella, porque delante de Dios Herodías no era la mujer de Herodes, ella era la mujer de su hermano Felipe, la esposa legítima de Felipe delante de los ojos de Dios, no la de Herodes, así estuvieran recasados ante el mundo, ante la sociedad. Eso no es válido delante de Dios. Y lo que no es válido delante de Dios es pecado. Todo cónyuge con el cual contrajo matrimonio por primera vez y lo consumó, ese es el matrimonio legítimo delante de la presencia de Dios. Es indisoluble. Solo la muerte de uno de ellos lo puede disolver. Por ello, a nadie Dios ha autorizado en la tierra para que separe lo que Dios unió o lo que Dios juntó. Dios nos ayude, amados hermanos, ya que vivimos en tiempos difíciles donde muchos pisotean la palabra de Dios sin medir sus consecuencias, enseñando y aprobando mandamientos de hombres. Bendito sea el Señor. Hasta aquí la porción de la palabra para cada una de sus vidas, para cada uno de nosotros. A Dios sea toda la honra, sea toda la gloria y sea toda la alabanza. Amigo y amiga, tú que no conoces del Señor, te hago una invitación para que aceptes a Cristo en tu corazón y recibas salvación y vida eterna. Y si tienes una situación como la del tema de hoy, que hoy hemos estado tratando, con mayor razón, ven a Cristo para que Él te dé sabiduría y valor en las decisiones a tomar. Cristo viene pronto y te quiere salvar. Te invito para que repitas conmigo la oración de fe y lo hagas en alta voz. En reverencia tú puedes hacer esta oración así cerrando tus ojos, pero diciendo en alta voz, Señor Jesucristo, vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador. Te pido perdón por todos mis pecados. Lávame con tu sangre preciosa. Límpiame de toda mi maldad. Abro mi corazón para recibirte como el Señor y Salvador de mi alma. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para que de allí jamás mi nombre sea borrado. Gracias, Señor, porque tú me das salvación y vida eterna. Amén, amén. Oraré por ti, Padre, en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias por cada oyente, por cada alma que ha hecho la oración de fe, por cada vida, Señor, que viene a formar parte de la familia de Cristo, por cada hombre y por cada mujer también que escucha y que se pone en tus manos y que entrega esta necesidad delante de tu presencia. Rompe, Señor, toda cadena, pudre todo yugo, rompe, Señor, toda atadura, Dios mío, derriba toda fortaleza. Ayuda, Señor, a muchas personas, a muchos hogares
que están en una situación como esta, difícil, Señor. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, envío tu palabra que tiene poder para que las cadenas y los yugos, Señor, sean rotos, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que seas tú, Obaquibalaya, Kima, obra, Masacatalaya, Hamda, obrando, Señor, libertando, glorificándote. Tú eres un Dios de misericordia, de amor, de bondad. Oh, rinde tu vida allí donde tú te encuentras. Rinde tu vida al Señor y dígale: Señor, estoy delante de tu presencia. Sé propicio a mi necesidad. Fortalece los nuevos convertidos, Señor, y glorifícate en grande manera, y todo honor y gloria solamente pertenecen a ti, oh Dios. En tus manos quedan, Señor, para que tu misericordia los guarde, los abrace, los cubra, Señor, para alabanza y gloria de tu nombre. He predicado lo que tú has puesto en mi corazón. Alabado tu nombre, Señor. Amén. Dios los bendiga, amados hermanos.